Listo, ya estamos aquí con los micrófonos abiertos. Tengo a mi invitada de hoy, Agostina Novero, argentina. Em, Agostina, cuéntame cómo te encuentras el día de hoy. Fue una entrevista así súper, así, mejor dicho, hemos estado hablando de cosas antes de entrar a la entrevista y súper emocionante que digo, wow, tantas cosas que quisiera hablar con ella, tantas cosas que le quisiera preguntar. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo estás en este día, bienvenida por estar acá en Mujer Cósmica. Gracias. Bueno, Claudia, gracias a ti, en primer lugar, a vos por esta oportunidad. Y bueno, me encuentro súper bien, súper sorprendida. Yo también, la verdad que vine sin saber demasiado con qué me iba a encontrar y bueno, muy agradecida de toda la generosidad desde que llegué, así que gracias. Y definitivamente aquí es donde en la práctica podemos determinar y podemos decirle a nuestros oyentes, a todas estas mujeres cósmicas, que la magia existe, la atracción, esa ley de atracción que decimos sí, a veces nos convencemos de que sí existe, a veces nos convencemos de que no existe, pero por ejemplo, en este caso existe completamente. Antes de empezar, bueno, cuéntame un poquito de ti, cuéntanos un poquito que eres argentina, bueno, de dónde eres y hace cuánto estás acá en Miami y de dónde viniste, es decir, de qué país viniste hacia Miami. Cuéntanos un poquito de tu última trayectoria. Bueno, sí, como me escucharon el acento, soy de Argentina y bueno, estoy acá en Miami desde hace una semana en realidad, o sea, recién llegada podemos decir, vengo muy seguido igual, acá tengo contacto, familia, sin embargo vengo a hacer un viaje muy importante que estuve haciendo por Egipto, por Grecia, por lugares muy, digamos, determinantes de lo que viene siendo mi camino, de estudiar y de aprender de las fuentes de las que bebe la alquimia. Entonces fui a Egipto, a Grecia, dos lugares centrales en todo esto. ¿Hace cuánto hiciste ese viaje? Estuve en Egipto hasta hace 10 días, así que todavía tengo olor a Egipto. Hasta hace 10 días. Sí. Y bueno, y antes de eso estuvimos haciendo en Tulum un retiro también, acompañando emprendedores y emprendedoras a que despierten su potencial creativo, concreten grandes obras, que bueno, para eso hay que hacer todo un trabajo interior muy bonito, que es a lo que me estoy dedicando ahora mismo. Dirijo una escuela, que es la Escuela de Negocios con Propósito, que son dos palabras que la mayoría de la gente las mantiene separadas. O sea, por un lado el propósito, por otro lado el negocio. Y precisamente el llamado es a la integración de esas dos palabras, que tu propósito sea también tu fuente de abundancia, tu fuente de libertad, que te permita llegar a la gente y hacer una transformación positiva en otros, pero para eso primero la transformación tiene que empezar por uno. Ok, entonces estabas contando de tu viaje, Sí. entonces cuéntame, ¿hace cuánto estabas en Egipto? Ahí. Bueno, hasta hace 10 días estábamos ahí, estuvimos recorriendo las pirámides, aprendiendo mucho también de la historia del país y cuál es la relación que ese país tiene, por ejemplo, con la alquimia, porque algo muy interesante que ocurre es que antiguamente Egipto no se llamaba Egipto, Egipto es un nombre actual que le damos a ese país. Egipto en la antigüedad se llamaba Kem, K-H-E-M, Kem, que viene de la misma etimología que alquimia. Alquimia, que es una palabra, digamos que viene del árabe antiguo, y Kem vienen de la misma fuente. ¿Qué significa Kem? Significa tierra negra fértil. ¿Qué tiene que ver esto con la alquimia? Pues que, imagínense ustedes, o sea, Egipto, en el medio del desierto, ¿sí? De pronto en ese medio del desierto atraviesa un río, el río Nilo, un río muy importante para muchísimas culturas. Todos los sedimentos, todos esos minerales que trae el agua del Nilo, fertilizan la tierra árida, la vuelven tierra Kem, la vuelven tierra negra fértil, y ahí crece vida. Si no existiera el río Nilo, no existiría Egipto. Entonces, Kem, que es esa tierra negra fértil, es la posibilidad de que crezca vida en el árido desierto. Y eso nos habla directamente a nosotros, ¿por qué? Porque es lo que dice la alquimia cuando te dice esas zonas áridas de ti, esas zonas que son desierto hoy en día, que todavía no las has explorado, que todavía no las, que están así, sin explorar, que están secas, hay que darles vida, hay que hacerlas florecer, ¿sí? Por ejemplo, tu propósito. Mucha gente hoy en día con el tema del propósito está como árido. Es una zona o que no la ha explorado, o que no se cree suficiente, o que cree que no lo puede hacer, o que...
Y precisamente la alquimia te dice, hay que mojar, hay que nutrir esa tierra con el agua fértil que trae todo ese nutriente para poner ahí vida. Ya, ya nos quedamos con las ganas de visitar Egipto con esta explicación y también de visitar nuestro interior para ir allá a escucharnos si de verdad tenemos propósitos, porque a veces pasan hasta días, Agustina, meses, años, que nos olvidamos, como tú dices, en la dinámica de que estoy conectando en un terreno económico, estoy como empresario y estoy ahí desarrollándome y ya me siento como súper cómodo y de pronto tengo un buen salario y las dinámicas son súper bonitas o muy, muy buenas. Pero ¿qué pasó con mi propósito? Qué hermoso. Cuéntanos un poco acerca de esa escuela que me hablabas, que es, ¿cómo se llama la escuela? Se llama Escuela de Negocios con Propósito, precisamente. Y me encanta porque tenemos esa gran separación, ¿no? Como el blanco es el negro, como es lo claro y el oscuro, como Exacto. es el día y la noche, porque integrarlos, créeme que yo también lo he ido integrando últimamente para poder integrar esa profesión, como tú dices, esa profesión o el desarrollo económico con el propósito. ¿Qué sueles encontrar de esos estudiantes de la escuela? ¿Por qué ha llegado esa gente a la escuela? ¿En qué condiciones estaban? Bueno, creo que la gente que llega a la escuela sobre todo son personas que saben que tienen una misión, o sea, que vienen al mundo con talentos, con pasiones y que dicen, ok, yo quiero hacer algo con todo esto que Dios, el universo, la vida, como sea, me ha dado, estos regalos que son mis talentos, que son mis pasiones. Sin embargo, no sé cómo integrarlo, porque claro, porque sigo trabajando, no sé, en el banco, dando clases en una escuela y tengo por un lado como una doble vida, ¿no? Por un lado mi vida espiritual y por otro lado mi vida de... Y tienen esa desintegración en su vida, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tiene que ver mucho con proponerse, digamos, no solamente tener un propósito, sino tener un negocio con propósito, que ahí es donde va la diferencia clara, ¿sí? Uno puede tener un propósito y no un negocio con propósito, ¿sí? De hecho, mucha gente dice, bueno, mi propósito es ayudar a la gente en el despertar de conciencia o bueno, conectar, que cada persona conecte con su interior, se escuche, abra su corazón, muchas cosas. Pero si yo no hago de eso un negocio con propósito, es decir, no lo conecto con el mundo a través de un producto, a través de un servicio, a través de algo que yo le pueda ofrecer al mundo y además por ese ofrecimiento recibir a cambio lo que merezco por todo eso que estoy dando, ese propósito se queda en un cajón si no hago un negocio con propósito. Entonces, ¿por qué se queda en un cajón? Porque si igualmente todo ese brillo, esa luz, ese talento, solamente lo vas a poder poner en juego 2 horas al día, 1 hora al día, cuando terminaste tu otro trabajo, cuando pagaste la renta, pagaste esto, pagaste lo otro, no vas a poder darle el lugar que ese propósito tiene. Tu propósito debería ser tu principal lugar en la vida. ¿Por qué? Primero por ti, pero además por la gente que te necesita. Que eso es algo importante entenderlo también. O sea, hay gente que necesita de tu mensaje, hay gente que necesita de lo que le tienes para brindar con tus talentos y esos talentos, ese mensaje tienen que canalizarse en productos o servicios que puedas ofrecer al mundo. Llámense libros, cursos, programas, sesiones, o sea, eso tiene que conectarse al mundo. Y hoy en día, vivimos en una sociedad donde usamos dinero. Si no usaríamos dinero, pues sería otro el medio de intercambio. Pero está muy bien recibir también dinero, reconocimiento, valor, un montón de cosas, pero también dinero, por eso que es nuestro propósito. ¿Sí? Mucho, sino como mucha creencia limitante respecto a si me gusta no lo puedo cobrar, si me hace bien entonces es un hobby, no puede ser mi actividad principal. ¿Sí? Ahí empiezan ya todo un tema de preguntas que me hago a mí mismo de a ver qué pasó en mi familia respecto a emprender, qué pasó en mi familia respecto a la pasión, a que te guste tu trabajo, ¿sí? Entonces es todo un proceso de empezar a encontrarse a uno mismo cuando de pronto se encuentra con la oportunidad de hacer un emprendimiento basado en una pasión, en un talento, en un propósito. Claro, y ahí el día a día más lo que involucras en tu propósito va a ser totalmente diferente.
de ser como esa parte que necesitamos hacer por obligación, por la economía, por nuestro sustento normal, ¿no? Y por otro lado, como tú dices, de pronto a veces los porcentajes, hoy que sea ese momento de medir, por ejemplo, ya lancémoslo, puedes medir en este momento los porcentajes, cuánto le estoy invirtiendo a mi real propósito. El propósito que sea es como un tesoro, ¿no? Sea el canto, sea sembrar, son como propósitos que nuestra alma está como gritando, querer expresar a través de nuestro cuerpo. Entonces cuéntame, ¿cómo es que tú logras, qué es lo que está pasando en tu vida? Porque me imagino que no todo el tiempo todo el tiempo estás experimentando la alquimia desde que naciste y No. qué estaba pasando en tu vida, cuál era tu proceso para poder, desde tu experiencia, sentir que nosotros podemos lograr esa gran alquimia y podemos además unificar esas dos almas, ¿no? Como que no vayan por caminos diferentes, sino cómo podemos hacer esa unificación. ¿Qué estaba pasando en tu vida para que pudieras darle como esa cabida a lo espiritual? Es una pregunta que, bueno, me lleva a un lugar muy temprano de mi historia porque, bueno, todo pasa por algo en la vida y todo pasa, como siempre digo, también para algo. O sea, no solo a causa de algo, por algo, sino también con una función, para algo. Para que aprendas algo, para que hagas algo, tiene una función. Entonces, bueno, cuando yo tenía 11 años, o sea, muy, muy temprano en mi edad, tuve una experiencia muy difícil que fue perder a mi mamá, así repentinamente. O sea, imagínate una niña de 11 años que es todavía niña, pero ya empieza a entender un poquito del mundo de los grandes y mi mamá tenía una enfermedad y que acabó con ella en poquísimo tiempo. Y cuando yo recibo esa noticia de que mi mamá ya no estaba más en este mundo, mi primera pregunta fue, ¿y a dónde está? O sea, es una pregunta muy, muy legítima que un niño quiere hacerse. ¿Dónde está su mamá? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo que mamá no va a volver a casa? O sea, no me lo podía, no lo podía entender, no lo podía sentir, no podía con eso. Pero eso me abrió muchas preguntas. ¿Qué hay más allá? ¿Dónde está mi mamá ahora? O sea, imagínate que mi obsesión era conocer la respuesta a esa pregunta. Eso pasó cuando yo tenía 11 años, de hecho pasó un 11 del 11, un 11 de noviembre, el número 11 muy presente en mi vida. Sí, faltaban 11 días para mi cumpleaños. Bueno, fue una historia muy fuerte y desde ahí empezaron un montón de preguntas. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estoy acá? ¿Sí? Y recuerdo que luego de que mi mamá falleció, hicimos una mudanza, nos mudamos de la casa en la que vivía en ese momento con ella y mi padre y mi hermano a otra casa. Y fue muy duro empezar a retirar de la casa las cosas de ella, todos sus objetos, todas sus cosas. Y entre todo eso había un montón de poemas. Ella escribía poemas. Y ella tenía un cuaderno que tenía todos sus poemas y en la última página decía: me gustaría publicar este libro, estos poemas. Cuando yo vi eso, para mí fue muy duro, muy, muy difícil, pero muy aleccionador. Muy aleccionador, porque ella se fue muy joven, tenía 36 años, muy joven, y con toda su música adentro, con todo su propósito adentro. Y yo dije, esto a mí no me puede pasar. Y tenía creo que 14, 15 años en ese momento. Yo me acuerdo que en ese momento fue como una especie de, claro, es que, wow, o sea, esta es una de las grandes lecciones que me viene a dar su partida. Que yo no puedo morirme con mi música adentro. Yo no puedo dejar mis poemas, mi expresión, mi alma para mañana. Que fue un poco lo que ella también se llevó como lección para, bueno, su próxima vida, su proceso, lo que ella esté haciendo ahora. Pero digo, de dejarse para lo último y decir, mi poema puede esperar porque ahora hay que trabajar, porque ahora están los hijos, porque ahora está mi madre, porque ahora está mi esposo. Y eso es una creencia que vamos heredando generación en generación. Entonces yo ahí entendí de que yo venía a romper ese patrón, de que yo venía a enseñar y a enseñarle a los que vendrán también, de que necesitamos ponernos en primer lugar, conectar con nosotros, conectar con lo que tenemos para ofrecer y también con lo que tenemos que aprender, porque si nosotros estamos bien, pues
estaremos mejor con las parejas, estaremos mejor con la economía, estaremos mejor con todo, pero todo eso empieza por ponerse a uno como prioridad. Entonces yo me acuerdo, yo tenía 15 años y en ese momento dije, no voy a perder un minuto de mi vida en algo que no sea mi propósito, ¿sí? Era muy jovencita igual, o sea, iba a la escuela secundaria, todo lo que hace un niño de 15 años. A mis 18 años, cuando terminé la escuela, en un momento recibí un libro, me llegó así por sincronía, no recuerdo ni siquiera cómo llegó a mí, que era un libro que era una canalización de dos seres, Orin y Daven, es el nombre de esos seres, que decía que ese libro iba a llegar a las personas que tuvieran como parte de su misión compartir lo que en ese libro estaba con el mundo. Ese libro era un libro que hablaba de abundancia y manifestación. Entonces yo con 18 años hice mi salida del closet, como le digo yo, con mi propósito, con ese curso. Fue un curso gratuito de abundancia y manifestación, ¿sí? Que yo simplemente lo que hacía era compartir las claves del libro. O sea, yo, es decir, este libro no es que sea mío, no es que yo lo escribí, es un libro que yo lo estoy eligiendo compartir porque entiendo que esto es parte de mi misión. Cuando dije, ok, este es el paso que tengo que dar, que fue también muy difícil porque todo el mundo me decía, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer esto, lo otro, y ¿cómo explico todo esto que me está pasando internamente a mi padre que me decía, tiene un delirio místico, o sea, ¿cómo ahora tiene 18 años y no quiere ir a la universidad? No querías ir a la universidad en ese momento. Lo intenté, yo te juro que lo intenté. O sea, dije, bueno, si me tengo que adaptar al mundo, lo voy a intentar. Y así entré primero en la carrera de psicología, después en la carrera de filosofía, después, bueno, hice ahí como una especie de paseo por las universidades, pero en ninguna me quedé. Hoy en día tengo una mucho mejor relación con estudiar, mucho mejor que la que tenía en ese momento. En ese momento era mucho más rebelde y mucho más... como todo adolescente, claro, ¿no? O sea, pero eso un poco me sirvió también para decir, bueno, esto es lo mío y me reafirmo en mi decisión. Un poco esa rebeldía, la verdad que me ayudó. Entonces, igual así todo, dije, ok, voy a hacer este curso de abundancia y manifestación, un curso gratis. Lo promocioné así, como un par de publicaciones en Facebook. Tú misma lo dictaras. Yo misma me grababa, me acuerdo que, claro, o sea, era muy gracioso porque yo compartía la habitación todavía en aquel momento, vivía con mi padre, compartía la habitación con mi hermano menor, ¿sí? Y yo tenía que esperar a que mi hermano menor se durmiera, él tenía como 12 años, y yo ahí grababa las clases, entonces hablaba así, todo bajito, la gente me decía, ay, qué paz interior que tienes. Y yo, no es paz interior, es que están durmiendo, no puedo hablar fuerte. Entonces, bueno, pero en ese momento dije, ok, bueno, con que 10, 15 personas tomen este curso, para mí ya sería mi primer paso en este camino. Y no sé qué pasó, son esas cosas que realmente digo, ahí interceden fuerzas, energías que están acompañándonos y que a veces no las vemos. Como que la publicación se viralizó, no sé qué pasó. La cuestión es que en 72 horas había 12.000 personas pidiendo el enlace para tomar ese curso. 12.000 personas. En el punto máximo llegaron a ser 17.000 personas que tomaron ese curso, que vieron alguna de todas esas clases. Imagínate, o sea, era para mí... Wow. Fue tal el vértigo interno que empecé a manifestar síntomas, vértigo externo. O sea, tuve que ir al médico porque el mundo se me movía. Me levantaba a la mañana, era como, todo me hacía así. Y fui al médico y el médico me decía, es que estás bien, o sea, no hay... Es que claro, el vértigo empezaba adentro, era como, y ahora acabo de dar un paso al vacío que no sé cómo gestionar, porque al fin y al cabo seguía teniendo 18 años y cero experiencia. Y bueno, brindé el curso, fue impresionante, de ahí llegaron mucha abundancia, muchos contactos, gentes, de ahí hice mi primer retiro, en aquel momento con 19 años, que se llamó La música que llevo dentro, en honor a esa frase de Wayne Dyer, que fue la que me inspiró a decir, bueno, tengo que compartir mi música con los demás, y era un retiro para conectar precisamente con ese sonido interior que cada uno tiene, esos colores, dones, talentos, pasiones, y a explorarlos, a descubrirlos. O sea, no nos enseñan a eso. Y mucho, como justo le decía a la mañana a Milena, que es mi suegra, también mucho caradurismo de mi parte de decir, lo voy a hacer. O sea, decir, tengo 19 años y estoy parada hablándole a gente que tiene 50. Y le estoy diciendo cosas
que tienen que ver con lo que no ha hecho en su vida. O sea, realmente era todo un paso que era difícil de dar, pero que yo estaba tan segura de que tenía que ver con mi propósito y que tiene que ver con mi propósito, que así lo hice. Sin embargo, una cosa que entendí también en aquel momento fue, yo trabajé 8 meses en ese curso de abundancia que te conté recién. O sea, fueron 8 meses donde todas las semanas yo iba con un capítulo del libro, trabajábamos las claves, claves muy potentes que me enseñaron muchísimo. O sea, seres que hablaban precisamente de manifestación, o sea, de la idea a la materia. Y los seres, perdóname que te interrumpa, los seres eran de otra dimensión, eran de otro planeta o... Es un libro que, sí, o sea, los dos seres se llaman Orin y Daven, ese es el nombre. Son seres de otra, no de la dimensión así como la conocemos nosotros, que vienen a traer información y que hay gente que canaliza sus mensajes. Ya. O sea, yo no los he canalizado, pero sí he conectado con sus mensajes a través de esas canalizaciones. Y yo siempre digo, o sea, son ángeles para mí, son guías para mí, porque han estado presentes en momentos de mi vida y luego me he encontrado en el camino muy mágicamente con personas que nos han unido esos seres, o sea, que nos hemos encontrado porque, porque ellos están ahí como conectando gente. Entonces es muy, muy, muy mágico lo que sucede, digamos. Pero más allá de eso, digo, lo más importante es el mensaje, o sea, porque es el mensaje lo que transforma la vida de la gente. O sea, cuando por primera vez alguien te dice, tenés un propósito y nunca lo habías escuchado, esa persona ahora cuenta con un nuevo chispazo que puede hacer con eso un fuego. Eso yo ya no lo puedo conseguir, o sea, cada uno con eso tiene que hacer su fuego. Pero yo puedo ir llevándole un recordatorio a la gente de, hay un propósito, pero para conseguir ese propósito vas a tener que hacer alquimia en ti, ¿sí? Porque lo que te decía precisamente es, yo trabajé 8 meses en ese curso y no gané dinero, porque lo hice gratis, ¿sí? Que obviamente, digo, yo no me arrepiento, cada paso que di, lo di y me fue llevando hacia el siguiente, como todo en la vida, pero sí aprendí muchas cosas y dije, ok, amo esto que estoy haciendo. La gente me está agradeciendo, recibo muchísimos mails de agradecimiento, me han invitado al radios, he hecho retiros, o sea, hay todo un universo de mucha magia acá, pero yo no puedo seguir, por un lado, ganando dinero, en ese momento animando fiestas infantiles y grabando las clases de curso cuando mi hermano duerme a la noche. O sea, no puedo vivir esa división en mi vida, necesito unificar. Y ahí fue donde entendí que yo tenía un propósito, pero no un negocio con propósito. Entonces ahí dije, ok, esto que acabo de vivir lo tengo que llevar y lo tengo que convertir en mi negocio. Tiene que ser mi fuente de ingresos, tiene que ser mi fuente de viajes, de libertad, y que todos esos sueños, yo soñaba con viajar por el mundo y todo eso, que para mí era no imposible, lo siguiente, porque vengo de una familia donde no viajan, o sea, no es que eso venía como con mi familia ya, sino que era todo un sueño que yo tenía. Y dije, este sueño lo tengo que hacer gracias a mi propósito. O sea, mi propósito es el que me tiene que también facilitar el camino a todo esto. Y ahí fue cuando conecté con un concepto de la alquimia que me cambió la vida, que es el concepto de la gran obra, ¿sí? La alquimia, o sea, los alquimistas trabajan porque quieren conseguir lo que se llama la gran obra. ¿Qué es la gran obra en la alquimia? La transmutación de los metales. O sea, ¿qué es lo que la mayoría de la gente sabe de la alquimia? Que es la transmutación del plomo al oro. Los alquimistas hacen ese proceso de lo que es plomo, lo llevan al estado de oro. Ese proceso en versión grande se llama la gran obra, ¿sí? Y yo ahí dije, claro, es que grandes obras es lo que me ayuda a mí a alquimizarme internamente, a mover mi energía. Yo entendí en ese momento que ese curso que yo había hecho, para mí, era una gran obra. Claro. Era una gran obra. Y me hizo vérmelas con todos esos plomos que están en mí, con mis miedos, con mis límites, con mis desafíos personales, con mi vértigo, que tuve que alquimizar para verdaderamente convertirme en quien es capaz de brindar ese curso y de llevarlo adelante. Pero cuando ese curso terminó, dije, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la próxima gran obra? Y ahí empezó un camino de todos los años, al menos una gran obra, y con esas grandes obras ha sido muchísimo el crecimiento que he conseguido, ¿sí? Mi escuela es una de mis grandes obras, o sea, decir, bueno, ahora quiero crear una escuela, y
¿Hace cuánto está creada tu escuela? Recuérdanos. En el 2019 la creamos y empezamos siendo mi novio Valentín y yo, mi compañero, y hoy somos 7 personas en el equipo y un montón de almas, cientos de almas que han sido, que hemos estado conectados y que con muchos de ellos seguimos conectados y que precisamente eso hacemos en la escuela hoy en día, es a los alumnos los acompañamos a crear sus grandes obras. O sea, vienen alumnos y dicen, bueno, es que yo quiero escribir mi libro y hacerlo bestseller. O yo quiero hacer un retiro en tal lugar del mundo. Ok, trabajemos tus claves de emprendimiento, pero claves internas sobre todo. Claves internas para que te conviertas en esa persona que está en la misma vibración energética que eso que quieres conseguir. Porque mientras vibres en otra frecuencia, mientras tu mente, tu emoción, tu palabra, tu acción viven en otra frecuencia, no van a ser match. O sea, necesitas ponerte en la sintonía de lo que quieres alcanzar, ¿sí? Para hacerte uno con eso. Y eso se logra purificándote, limpiándote de todo ese plomo que está en ti y haciéndolo un material más elevado, más sutil, más valioso como el oro. Eso es alquimia. Es alquimia. ¿Cómo podemos limpiar ese plomo? O unos poquitos. Para saber exactamente cómo limpiar ese plomo necesitamos inscribirnos en la escuela, pero danos unos tipsitos aquí que tenemos en Mujeres Cósmicas. Bueno, en realidad es muy interesante esa pregunta porque, claro, esto que te contaba yo recién de la alquimia, que la alquimia es para alcanzar la gran obra, no es algo que lo diga yo, es lo que los antiguos alquimistas dicen. Si uno investiga textos, libros de alquimia, va a encontrar la gran obra como la clave central de la alquimia, ¿sí? Por eso, digamos, se decía, bueno, los alquimistas, este símbolo que tengo acá es el de la piedra filosofal, querían alcanzar la vida eterna, ¿sí? Y yo pienso hoy en artistas que con sus grandes obras no alcanzaron quizás la vida eterna física, pero sus obras le dieron la vida eterna. O sea, sus obras le dieron esa trascendencia que hasta el día de hoy seguimos viendo la Mona Lisa, seguimos viendo, o sea, pongo Da Vinci como un gran ejemplo de un alquimista y digo, sigue transformando la vida de la gente. Y él estará haciendo su proceso en otra parte del universo. Pero digo, por eso es tan importante que creemos obras, porque la obra también es legado que para nosotros, para los que vendrán. Entonces, y sigue nuestra vida también, ¿no? Seguimos en existencia en este plano. Exacto. Con nuestro proyecto en otro lado, pero sigue nuestra vida aquí. Seguimos vivos en algún sentido. O sea, Wayne Dyer lo nombraba antes, una persona que ha traído muchas obras aquí a la tierra, sus libros, sus conferencias. A mí, él me motivó a hacer mi retiro y él ni siquiera estaba acá físicamente. Eso es una gran obra. Es una gran obra y él viene de una historia donde nació, fue un orfanato, o sea, mucho plomo. Todos tenemos nuestro plomo, todos venimos de situaciones plomo. No se trata de negarlo, de decir esto no está ahí, no, todos ahora somos todos seres de luz, nunca hubo plomo. Para que seas verdaderamente un ser de luz, tuviste que transmutar mucho plomo, verdaderamente. O sea, el más luminoso de todos es el que más se las ha visto también con su plomo. O sea, entonces, digo, ese proceso es un proceso que precisamente tiene que ver con, primero, ¿cuál es esa gran obra que quiero alcanzar? O sea, bueno, quiero hacer mi libro, ¿sí? Vamos a poner ese ejemplo. Voy a dar un ejemplo mío, un retiro, ¿sí? Yo soñaba, decía, bueno, ya viajo por el mundo, ¿ahora qué? Bueno, quiero viajar por el mundo, pero haciendo eventos con propósito, que ir a lugares mágicos, conectar con la gente, brindar experiencias mágicas. Eso para mí era una gran obra, porque requería yo purificarme para alcanzarla. O sea, esa es una característica de una gran obra. O sea, si no es necesario que te purifiques para alcanzarla, es porque está dentro de tu zona de confort. O sea, no es una gran obra, es una obra. Pero una gran obra vas a tener que purificarte internamente para alcanzarla, porque desde tu estado actual no se puede. Entonces, cuando yo me propuse eso, dije, bien, ya sé lo que quiero. Ahora la pregunta central es, ¿en quién me tengo que convertir? ¿Sí? Y esa pregunta, que es una pregunta muy importante, te muestra tanto que ya no, que es eso que tienes que dejar atrás, y con qué energías tienes que empezar a conectarte. Porque porque es un proceso de las dos cosas a la vez, ¿sí? Como cuando quieres cambiar un hábito, como pasa en un montón de niveles, ¿sí? Si tu gran obra, vamos a decir así, es correr una maratón, bueno, vas a tener que dejar la pizza y la cerveza los miércoles y vas a tener que ir al gimnasio de lunes a viernes o vas a tener que...
Entonces hay cosas que ya no más, y hay cosas que desde ahora en más. Ese proceso es un proceso de purificación constante y de cambio de identidad. Cambio de identidad, ¿sí? La identidad es una construcción, o sea, somos un conjunto de etiquetas. Soy bueno, soy malo, soy tímido, soy ambicioso, yo no soy nada ambicioso. Todo eso son etiquetas, ¿sí? Y lo interesante de las etiquetas es que uno las puede despegar. Pero a veces creemos que esas etiquetas somos nosotros, porque nacimos en una familia donde nos dijeron, vos sos la hija despistada. Entonces crecemos y decimos, claro, no, porque yo soy despistada, y lo usamos como una carta de presentación al mundo. Y de pronto, en un momento, te das cuenta de que para alcanzar esa próxima obra que tengas, ese sueño, esa meta, como le quieras llamar, vas a tener que dejar de ser despistado, porque ser despistado ya no te es funcional, ¿sí? O, por ejemplo, yo siempre digo, las etiquetas no es que son buenas o malas, son funcionales o disfuncionales. Por ejemplo, la gente que le gusta improvisar. Improvisar es una gran virtud, pero puede convertirse en un gran defecto dependiendo de la situación. Entonces acá se trata de aprender a quitarse etiquetas y pegarse etiquetas, de modo de ir creando una identidad en quién me tengo que convertir. Y esa construcción de esa nueva versión de ti es lo que va a traer a la obra. ¿Por qué? Porque te volviste energéticamente en sintonía. O sea, tu versión actual ahora es compatible con esa obra. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿y cómo hizo tal persona para tal éxito, tal resultado, tal cosa que logró en su vida? Y no se trata tanto de cómo hizo, sino de quién es. Por eso la misma estrategia funciona distinto, depende de quién la aplica. Porque nunca se trató de la estrategia, se trata de la persona que la está aplicando, con su mente, con su visión, con su determinación, sus palabras, los pasos que da, ¿sí? A dónde se frena, donde uno se frena, el otro avanza, donde uno confía en el otro, en sí mismo, el otro ya duda de su potencial. Todo eso influye mucho. Todo ese trabajo es un trabajo que primero empieza adentro, ¿sí? Para ver resultados afuera, la alquimia tiene que empezar adentro. El oro afuera es solo una consecuencia de todo ese proceso que se hace. Exacto. Agostina, sé que tienes tu escuela, una de tus grandes obras ha sido retiros. Cuéntame un poquito, vamos a hablar por el tiempo, no nos va a dar así para hablar de todos los retiros, pero por lo menos cuéntame un poquito del último retiro que impartiste y del próximo que tienes, que estoy así, bueno, estoy aquí con mis neuronas en conexión divina. Qué linda. Sí, el retiro anterior fue en Tulum, en la selva, en un lugar impresionante, selva adentro, en un lugar para retiros, precisamente, donde lo que hacemos es este proceso que te acabo de decir, pero amplificado, potenciado. Es decir, son 5 días donde nos dedicamos a profundizar en esto, en qué tengo que purificar de mí, en qué energía tengo que atraer, en qué me tengo que convertir, en quién me tengo que convertir. Y eso lo hacemos en talleres, en actividades, en la naturaleza, yendo a lugares energéticos como, por ejemplo, cuando estuvimos en Tulum, la pirámide de Nojosmul, en Cobá, ¿sí? O bueno, ahora cuando estemos en Bariloche, en Patagonia, Argentina, que va a ser en diciembre, vamos a ir a conectar con la energía de los sapos, la energía de la montaña, que es una energía muy potente. O sea, aunque no lo veamos, tiene vida. Claro. No es piedra inerte, es un ser que te está abrazando, pero para sentir el abrazo vas a tener que abrirte a sentir el abrazo. Entonces, conectar con esas energías disponibles que están en los lugares y ponerlas al servicio de abrir todo ese camino para que eso que tenemos que dejar atrás, lo dejemos atrás. O sea, un retiro, y por eso me encanta tanto hacer retiros, es amplificar un proceso para que en 5 días vivas lo que si no quizás te tomaría 2 años. O sea, es un amplificador de procesos, es un amplificador, es una manera de conectarnos, de hacer red. O sea, mucha gente que viene a los retiros y me dice, es que conocí en este retiro a tal persona que siento que la conozco de toda la vida. Es que claro, estaban destinados a encontrarse en ese momento y en ese lugar. Por eso
digo, los retiros te cambian la vida verdaderamente si uno va abierto a dejarse, digamos, sorprender, llevar. si uno va con la mente abierta, el corazón abierto, ganas de disfrutar, ganas de dejar atrás cosas y de recibir cosas nuevas, al menos yo siempre le recomiendo a la gente una gran obra al año y un retiro al año, porque son claves de, así como uno dice, bueno, un control médico y, no sé, y ejercicio, fundamentales para mantener la salud, bueno, tu salud espiritual, una gran obra al año y un retiro, sin falta. Aquí ya nos diste nuestros tips, ya, yo creo que es, o sea, mágico y es clarísimo. Y yo también te digo que he estado experimentando retiros, experimentando viajes, experimentando también obras de transformación y siento que cuando hablabas del principio, del propósito, de descubrirlo y de la importancia de experimentarlo, ¿no? De sacarlo a flote, de dejarlo brillar, de dejarlo ser, digámoslo así, tiene que ver también muchísimo con la salud, como lo es un retiro también, 100%. porque imagínate todos los días yendo a las mismas dinámicas, ¿ves? Yendo o cumpliendo con lo que tú elegiste hacer, a veces entrando a una monotonía, tanto también hasta con tu pareja, ¿no? Hablamos porque las cosas a veces entran como en modos así como un poco tensos también en pareja y hasta en la relación con uno mismo, por la monotonía, porque hacemos las mismas actividades, porque no el estar en un retiro es como esa oxigenación, ¿no? ¡Wow! Exacto, da vida, o sea, digo, es salud, es vida, es conectar, es la naturaleza que es vida, es la información nueva y abrir la mente que es vida. Es otras personas en tu misma sintonía, eso también es vida. O sea, realmente los retiros te conectan con la vida. Obviamente que, como digo, después cuando vuelvas a tu casa hay que sostener esa energía, ¿sí? Sí. Y por eso yo siempre digo, ahí viene ya lo de la escuela, porque la escuela es actividades todos los viernes, ¿sí? Sesiones todos los viernes donde estimulamos esa energía, la mantenemos encendida, la mantenemos viva, porque si vuelves a tu casa después de un retiro donde conectaste con un montón de cosas, pero no lo sostienes, es cuestión de tiempo hasta que vuelvas a lo de antes, ¿sí? Porque la misma rutina te va llevando a eso. Claro, como la organización, la vida, el tiempo de levantarnos, hablar con las mismas personas, comer lo mismo. Exacto, y eso, lo peligroso que tiene eso es que uno termina convenciéndose de que eso es la vida. O sea, que ese trabajo, esos amigos, eso que conociste es la vida. Y por eso viajar, hacer retiros, y en otros países sobre todo, es espectacular. Porque vas a conocer gente de distintos lugares del mundo, que nació en lugares diferentes, en culturas diferentes, en familias diferentes, y que te va a hacer interrogar lo que le llamabas vida, lo que le llamabas realidad. Y eso es muy importante. O sea, todo proceso de cambio empieza por una interrogación, porque si uno no sacude el polvo que estaba ahí naturalizado de qué son las cosas, qué es la vida, cómo es el trabajo, si uno no sacude un poco ese polvo, pues todo va a seguir igual. Y ese polvo se sacude yendo a encontrarte con la energía diferente, con las personas diferentes, con la información diferente. Ahí empieza el cambio. O sea, no es que el retiro va a hacer algo por ti. No, ese trabajo te toca. Pero sí va a facilitarte muchísimo las cosas. Muchísimo las cosas. Entonces yo siempre lo recomiendo, o sea, los que hacemos nosotros o otros retiros también, ¿sí? Que uno se regale eso. Y eso también tiene que ver con eso. La gente viene a los retiros y me dice, es que por primera vez me compré algo que era para mí. Me regalé este viaje pensando en mí. Hace poco vino a Tulum una muchacha que viajó desde acá, desde Estados Unidos, y me dijo, es la primera vez que viajo sola, y al último mi esposo dijo, quiero ir contigo. Y yo le dije, no, mi amor, esto es para mí, y esto por primera vez lo decido yo para mí. Y para ella fue tan liberador, tan transformador, porque todo lo había hecho con su esposo, todos los viajes los había hecho con su esposo. Y este fue el primero que hizo sola, y fue renovada, y toda esa renovación la lleva a su pareja también, o sea, todo se ve beneficiado gracias a ponerte como prioridad. Entonces digo, también esa clave de decir, generalmente nos educan para dejarnos a lo último, sobre todo las mujeres, primero los hijos, el marido, sobre todo las mujeres traemos mucho esa creencia de primero los demás.
y ya llega el momento de decir, me pongo como prioridad, me pongo como prioridad. ¿Qué me voy a regalar? Puede ser material, pero también desde energías, momentos, una respiración, me pongo como prioridad. Claro, sonidos. Ahora que estoy imaginándome un retiro porque estás hablando de eso y ya mi mente se va hacia allá. Además que tengo el referente de que vi esas lindas fotos. Cuéntame un poquito de la experiencia en la cueva. Es que bueno, hicimos 2 experiencias en cuevas. Hicimos una experiencia de sonoterapia que la brindó Fer del equipo, que es una hermosa, muy conectada con el sonido, con la terapia sonora. Entramos en una cueva, la iluminamos toda con velas, cada persona se recostó en la cueva e hicimos 1 hora de cuencos. Y la sonoridad de la cueva es como que remite hasta en algún punto, a mí me viene como el útero, como a ese lugar del que venimos y en el que fuimos gestados. Y la gente, cuando volvimos a salir de la cueva, era como que, claro, fue como volver a nacer, porque estábamos en el útero, volvimos a nacer. Y el sonido que está probadísimo científicamente, incluso todas las propiedades que tiene de movilizar en el cuerpo, emociones, bueno, todo es vibración y el sonido también, y todo lo que el poder que tiene la música y el sonido. Y luego hicimos otra experiencia en la cueva que fue hermosa, que fue en una cueva inundada con agua. La hicimos con guía, obviamente, porque los mayas, los antiguos mayas, bueno, esto no, lo voy a abrir chiquito por tiempo, pero tenían distintos tipos de mundos, ¿sí? Por ejemplo, para ellos estaba el Xibalba. El Xibalba es una palabra en maya, digamos, que habla precisamente del mundo bajo la tierra, el inframundo. Y suena que da miedo, pero en realidad para ellos ese inframundo, ese mundo Xibalba, es la conexión con todo ese lado de nosotros que está en sombra, pero está en sombra para que le llevemos luz. O sea, es una sombra que está ahí precisamente para que la ilumines. Y entramos a la cueva y estaba todo oscuro, todo oscuro, y solo se escuchaba el agua, y fuimos en silencio, caminando. Hicimos, además eran metros y metros de profundidad, estábamos cada uno con un chaleco. En un momento prendimos las linternas y vimos el lugar y fue como, wow, es que en ese lugar tan oscuro hay tanta paz también, pero hay que atreverse a entrar. Hay que atreverse a entrar a ese lugar que da miedo, es una lección para la vida. O sea, para iluminar ese lugar oscuro, primero hay que entrar. Para iluminar ese lugar oscuro en tu vida, primero vas a tener que animarte a entrar, no esquivarlo, no decir, ay, no, es que no está ahí, no está ahí. Los mayas tenían una leyenda que decía que el Xibalba era un lugar donde vivían monstruos y cosas, por eso nadie quería entrar, pero que el que se animaba a entrar a ese mundo del Xibalba, cuando salía renovado, era otra persona. Decía, su cuerpo físico sigue luciendo igual, pero su alma ya no es la misma, se purificó en el Xibalba. Wow. Esa es la transmutación de la que habla la alquimia. Esa es la transmutación de la que habla la alquimia. Primero un viaje muy profundo hacia esa zona de nosotros que está en oscuridad, porque solo ahí vamos a lograr hacer ese cambio profundo. Un cambio, una transmutación que cambia la sustancia de la que estás hecho internamente. Es hermoso. Wow, Agustina, gracias por toda esta información. Nos dejaste así con nuestra alma totalmente embalsamada, de verdad, o sea, con mucho bálsamo para fluir con nuestro propósito. Cuando alguien dice la palabra propósito, se prenden como sus ojos, como su alma, como que su corazón, como que lo sientes, esa energía como que es una energía vibratoria en un movimiento al máximo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Regálanos tus redes para para que puedan investigar sobre la escuela y para que puedan también investigar sobre el próximo retiro que tienes ahora en diciembre. Exacto. Bueno, mis redes son con mi nombre, Agostina Novero. Ahí me encuentran y ahí me pueden escribir un mensaje y bueno, les cuento de la escuela, están todos los enlaces, hay fotos de los retiros que hemos hecho, estuvimos dando charlas acá en Miami también, en Argentina y bueno, para los que estén escuchando esto, que quieran venir, el retiro es del 13 al 17 de diciembre en la Patagonia Argentina,
que es un lugar mágico. Realmente las mismas personas que viven ahí dicen que son montañas de hadas y duendes, porque es que hay tanta magia en esas montañas que, bueno, es un lugar impresionante, una postal verdaderamente en naturaleza, pero también en energía, muy, muy bonito. Y en el verano, que además nos regala días hermosos y un clima espectacular. Así que los que quieran venir están invitadísimos. Recuerden Agostina Novero. Exacto. Así con pueden V, con hacer V corta. las investigaciones de todos los retiros. Gracias, Agustina, nuevamente por estar conectada, y gracias a todas estas mujeres que escuchan, y a través de tu voz, de verdad que tienes mucha magia. Estaba yo aquí, wow, un carisma, una magia, un proceso de alquimia y de transformación que todas recibíamos en el momento de escuchar tus palabras. Gracias por ofrendar ese talento al mundo. Gracias, Claudia, y bueno, por muchas más mujeres que nos pongamos como prioridad y que entreguemos esos talentos al mundo. Así que gracias también por este espacio, que es un espacio con propósito, una radio con propósito. Así es, que estas palabras, lo más importante es que estas palabras, además de emocionarte, además de hacerte como cuestionar, de verdad las pongamos en práctica. Hoy nos diste de verdad mucha información, pongamos todo eso en práctica para que nuestra vida de verdad, para que no nos vayamos al gran viaje sin haber experimentado todo eso. Digo, esto lo quiero decir muy importante, y es: saber no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida es aplicar ese saber. O sea, mi vida, las transmutaciones las he hecho gracias a grandes obras concretas. Que si mi congreso, la escuela, retiros, viajes, cosas concretas. Es decir, en la aplicación es que uno verdaderamente pone, o sea, ve los resultados de esto. Si no, llenamos la cabeza de información que al final nos termina mareando. Entonces, es hasta una necesidad que tenemos hay que aplicar lo que vamos aprendiendo. O sea, si algo de todo lo que escuchaste hoy te resonó, a la aplicación. Y a pedir ayuda también. Para eso estamos los mentores, hay escuelas, hay formaciones. Abrámonos también a pedir ayuda, porque hay otros que vienen transitando este camino y te pueden acompañar a que también lo transites. Ese cambio de entorno, pasar de tu grupo de amigos actual a un grupo, a un entorno donde todo esto sea el alimento de cada día, es muy importante para llevar esto a lo cotidiano, a la práctica. Ok, gracias. Agustina. Gracias a todas nuestras oyentes.